Bueno, muchísimas gracias por hacerte unos minutos para acompañarnos. Te cuento un poco acá, queremos que la vengas a pasar bien. Te cuento un poco de Red Innova. Somos una comunidad de más de 400.000 personas que nos siguen en las redes orientada a la innovación, la tecnología y los emprendedores. Y hacemos eventos de este estilo en Sao Paulo, Madrid, Nueva York y en Buenos Aires hace 4 años. Y un poco la idea es inspirarnos, conectar y generar entre todos una comunidad generosa y cooperativa. Entonces, en esa línea, Sergio, primero quería consultarte. Hace pocas semanas estuviste en el COP22 en Marruecos, que es la gran cumbre del medio ambiente. Quería consultarte cómo fue tu experiencia allí, a qué pactos se llegaron y cuál es el rol de Argentina en esos pactos mundiales. Bueno, buenos días a todos. La verdad, un gusto estar con Red Innova y sumarnos a esta movida tan importante, ¿no? Que es la única forma que tenemos de ser sustentables es a través de la innovación, y sin inversión y creatividad no hay posibilidad de cambiar el paradigma, porque si seguimos haciendo lo mismo de lo que venimos haciendo, simplemente no somos sustentables, no somos viables. Y quizás la buena noticia dentro de lo malo es que ya hay masa crítica de conciencia global de que si seguimos así terminamos mal. Entonces, algo que va pasando a nivel de estos foros globales y estas iniciativas, que me parece muy importante, porque los estados y las organizaciones multilaterales que van, digamos, top-down, tienen tiempos de transformación lentos, pero imprescindibles para que sean estructurales y que sean políticas de Estado. Pero si no viene con la efervescencia de la creatividad y la movilización de emprendimientos que no están en la centralidad del poder, pero lo cuestionan, lo condicionan, ¿no? De alguna manera lo confrontan, no desde una rebelión solamente, sino desde una revelación de mirar hacia otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Finalmente, lo que pasó esta última semana, fue la semana pasada, en la COP, que es la conferencia de las partes, la sesión 22, que tiene que ver con cambio de clima, o sea, el cambio climático. La buena noticia es que todos los países que tenían que firmar el protocolo de París, darle entidad parlamentaria y comprometer su participación, ya el 4 de noviembre se puso en vigencia. O sea, más del 55% de los países que emiten más del 55% de los gases de efecto invernadero suscribieron el protocolo. Es un dato muy importante, porque estamos ya desde la cumbre del 92 en Río, los objetivos del milenio y otras que fueron todas aspiracionales. O sea, se reunían todos y decían, nos gustaría. Ahora en París lo que pasó ya no es que te gustaría, sino tenés que hacer los deberes, y todos los países tenemos que poner índices de contribución para disminuir el calentamiento global. La no tan buena noticia, como ustedes todos saben, un jugador muy importante para estos acuerdos globales es Estados Unidos. La cumbre de París fue posible porque Estados Unidos y China se pusieron de acuerdo, y no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión lógica. Mantienen su diferencia ideológica, pero este año ahora hay un stand-by hasta que asuma la administración Trump, y la próxima negociación de índices es en el 2018. Sí. Y bueno, para nosotros como argentinos fue muy importante porque volvimos al mundo, dejamos de estar mal alineados. Nosotros estamos en un grupo de un alineamiento con socios poco recomendables para esta conversación, y ahora estamos dentro de los grupos de, yo llamo países normales. Hicimos un bloque con Brasil y con Uruguay para tener una visión regional y latinoamericana, y Argentina fue el primer país, no solamente que suscribió rápidamente todas estas instancias para estar dentro del acuerdo, sino que tiene hoy un lugar protagónico porque somos el primer país que hizo una revisión de su índice y hizo una mejora y ya la presentamos. O sea, no era obligatorio hacerlo en esta COP, pero fuimos como equipo, lo presentamos, y eso no es mérito ni nuestro ni de este ministerio, sino del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que fue una decisión del presidente Macri, además de crear este ministerio, de haber creado un gabinete donde 12 ministros trabajamos regularmente por las implicancias
de la excelente presentación que acabo de ver recién, que marca justamente la pauta, cómo todo es sinérgico y complementario y lo tenemos que hacer juntos. Y cómo está transformando todo. El año pasado tuve la suerte de ser seleccionado por un programa de Singularity University en el campus de la NASA en Silicon Valley, donde pasamos 3 meses, 80 personas de todo el mundo, de más de 50 países. Por su tamaño de país, Israel tenía una cuota muy grande, había 8 israelíes sobre 80, un 10% del mundo lo representaba Israel. Y a lo que estudiamos en el programa era cómo las tecnologías impactan o cómo podemos afrontar los grandes desafíos globales utilizando tecnologías exponenciales como nanosatélites, inteligencia artificial, Internet of Things. Y uno de los, por ejemplo, uno de los temas que vimos es la utilización de nanosatélites. Hay una empresa argentina que se llama Satellogic. Emiliano Cargiman, su fundador, también estudió en Singularity y está desarrollando nanosatélites para lanzar una constelación de satélites alrededor de la Tierra. Ya lanzó más de 6 y de esa manera poder monitorear en tiempo real los suelos y bueno, este tipo de tecnologías que van a cambiar y van a eficientizar el mercado. ¿Cuáles, qué tecnologías te resultan a vos interesantes o qué iniciativas has visto de cómo la tecnología va a transformar la mirada sobre medio ambiente? Bueno, lo comenté justamente al principio, ¿no? O sea, hay 2 criterios muy importantes que tenemos que sinergizar. Por un lado es la academia, la ciencia, la educación de avanzada, es lo que va a permitir, junto con la inversión, que la innovación con nuevas tecnologías resuelva la ecuación. Junto con eso necesitas un Estado que participe de un cambio, invierta el orden, en el cual hoy la economía condiciona la política. Y nosotros lo que necesitamos es que la política condicione la economía. Hasta que no hagamos esa inversión no lo vamos a poder resolver. Lo digo en palabras más sencillas, o sea, si no fijamos condiciones por lo cual nada sea rentable si no es sustentable, esto no va a suceder. Va a ser como ¿se entiende, no? Es como una buena voluntad de situaciones puntuales, que es cool, que es trend, que todos los que estamos en la innovación y la sustentabilidad lo usamos, que no está mal, como pasó con el tema del orgánico, que no está mal, está bárbaro, pero si no lo agarra el Estado, que tiene la autoridad y la envergadura para premiar y castigar los que hacen las cosas bien y los que no las hacen bien, no es que lo llamemos a la reflexión de la buena voluntad, no lo puedan hacer. Bien. Y eso creo que es justamente lo que va sucediendo. Cuando hay expansión de la conciencia, que eso lo hace la sociedad civil y es muy importante, después hay determinación política de tomar eso como una visión de país. ¿Qué es lo que está pasando acá? Voy a ver el ejemplo que dijiste vos antes, que no es solamente Israel, Singapur y otros. Es una decisión política de Estado poner a las universidades en los lugares donde se dan los liderazgos para los cambios de paradigma. No las universidades en el lugar donde hay un moratorium de una edad vital, donde todos van a estudiar a los fines de recibirse. No, todos van a estudiar porque ahí hay un conocimiento imprescindible como capital humano y espiritual y transformacional de un país que después privilegia ese conocimiento para marcar el norte. Por eso Israel, Singapur, etcétera, se las conoce Startup Nations, porque lo que hacen es promueven los startups no como algo deportivo o que sale uno en 1000, sino como política de Estado. Y cuando hay política de Estado, ciencia y tecnología, que en este sentido creo que tenemos buenas noticias. Fíjense que el único ministro que mantuvo continuidad a pesar del cambio de administración es Lino Baneado, porque obviamente, además de que muchas cosas bien hechas hay que continuarlas, la inversión en ciencia y tecnología no puede cambiar con un gobierno. Eso tiene que ser un consenso de una sociedad y de la política que hace que esto sea posible. Sí, justamente estuvimos con el ministro Barañao invitados por Noah Mamet, el embajador de Estados Unidos. Viajamos con él en una misión a California y nos llevaron a todos los parques eólicos y estuvimos a Google Energy. Google tiene un departamento especial de energía y casualmente hace poco salió con gran éxito una licitación en Argentina. El subsecretario de Energía, Sebastián Kind, lanzó una licitación en donde fue espectacular, o sea, el precio de la energía que va a pagar el Estado es creo que 3 veces menos de lo que era antes y se van a producir miles de megas.
Esa es una de las noticias positivas. ¿Cómo ves también la transformación energética con el medio ambiente? O sea, ¿cómo ves toda esta revolución de la nueva energía ecológica? Bueno, en realidad, vuelvo a insistir, ¿no? O sea, Sebastián Kim es un joven académico y emprendedor que ya con el gobierno anterior y con el otro partido que gobernaba, llevaron al Senado y al Congreso la ley de energías renovables que hicieron posible que este año se haga la licitación de Renovar. Por eso yo siempre digo, es muy importante nunca tomar la noticia como actualidad, sino aprender de los procesos. Bien. Nada surge porque uno tiene solo la buena idea y va a suceder. Si no hay condiciones de viabilidad, no va a pasar. Y acá lo que pasó fue que hubo una ley que se planteó y hubo después una decisión política de eso transformarlo en política de Estado. Ahora, Renovar como plataforma y como programa sacó una primera licitación con la sola expectativa de seguir sacando nuevas licitaciones y mejorar la performance, generando estabilidad y viabilidad. Para la inversión se salió a licitar 1 giga y ofrecieron 6. La gente dice, bueno, ¿por qué no colocaron en vez de 1, 2, 3? No, porque justamente regla de juego clara, competencia y mercado transparente hace que cada vez nos sea más accesible y más barato cuando estamos en el mismo país donde todos padecimos el sinceramiento de las tarifas, que a nadie le gusta pagar nada. Y es natural y es humano. Pero cuando nosotros venimos de un país malversado, con mala praxis, estafado y robado, vaciado, quebrada la matriz energética y estamos fundidos energéticamente, lo primero que hay que hacer es, además de sincerarlo, lo que uno no paga, no valora. Y nosotros venimos dilapidando energía, además de contaminando y calentando el planeta. Junto con lo que más contamina en la Argentina, que no es para este panel, es para otro, que es la corrupción. Porque acá se dejó de invertir y se dejó de producir combustible nacional con el solo fin de importarlo y quedarse con la coima de la importación. O sea, no es una política de Estado que tiene que ver con que somos un país que no tiene recursos. Somos un país que en función de decisiones malas de la política, no importa de quién y qué partido, estamos yendo, ¿se entiende? No sé, quiero explicarlo de alguna manera. Después de 10 años de hacer todo eso, uno no puede ir pim para arriba porque acá va a salir una licitación de Renovar. Renovar es muy bueno como norte, pero si no sinceramos todo lo demás, no lo vamos a resolver. Y lo mejor que podemos hacer es ahorrar y hacer un uso responsable de la energía, además de que sea limpia y renovable, porque es un cambio de conciencia. Empezando, lo decían recién, por los que menos tienen. Porque lo que seguro tiene que pasar hasta que cambiemos la matriz energética, que es el que menos tiene, hay que subsidiarlo y ayudarlo. Pero me parece que nosotros, sobre todo los que estamos mal criados, los porteños, que por una acción únicamente demagógica somos privilegiados, pagamos regalado el gas cuando el que no tiene nada tiene que pagar caro una garrafa. Entonces eso, además del tema de energía, es un tema de políticas de Estado y de injusticia social. Bien. Y Sergio, ¿cuáles son tus lineamientos desde tu ministerio? ¿Cuáles son las 3 cosas que le pones más foco que te parece son los cambios a largo plazo que estás implementando? Primero, es importante lo que vos decís, no es mi ministerio. Somos un gobierno nacional, somos un equipo. Nada de lo que estamos haciendo se hace si no somos un equipo. Bueno, ustedes lo que están trabajando, sobre todo en la ciudad, lo saben, ya son 8 años. Sí. Los que valoramos las transformaciones de la ciudad, que no significa que esté todo bien ni todo hecho, es porque hay equipo. Sí. Y nosotros somos un equipo. Y te digo más, la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable es inviable que la haga un ministerio. Nuestro trabajo es de articular con los demás ministerios. Si nosotros no hacemos el trabajo de articular, no va a prosperar. Porque estamos impactando permanentemente en las otras en prácticas. En producción, en energía. En absolutamente todo. Entonces, ¿los lineamientos cuáles son? Aunque parezca paradojal. No es una agenda verde, es una agenda de sustentabilidad. La primera sustentabilidad no pasa por la matriz energética, sino por la sustentabilidad humana. Nosotros entendemos ambiente y desarrollo sustentable como política de derechos humanos. Somos un país que todos estos temas, y yo los invito, los estimulo a que con estos programas de Red Innova, con lo que hace la Ciudad de Buenos Aires, con los emprendedores, nosotros tenemos un programa que sacó el Ministerio ahora a nivel federal, porque somos beneficiarios de la gran
oportunidad que Buenos Aires como ciudad de todos los argentinos nos da, pero tenemos un compromiso federal de llevar todas estas cosas a nuestras provincias. Tenemos el programa ProESUS, que es el programa de emprendedores sustentables, que habla exactamente de esto, de incubar, de apoyar, de conectar, de hacer comunidad, de acelerar, de promover a jóvenes emprendedores. Hay una plataforma, todos pueden entrar a ProESUS y ahí está justamente el networking de cómo todos se conectan con todos y a los que podemos ayudar los ayudamos. Eso está buenísimo y si te puedo ayudar con eso podemos organizar hacemos mega hackathons de distintos temas, podemos hacer uno con ProESUS con mucho para gusto. seguir despertando conciencia. Otra vez, porque si no hay visibilidad y no hay interconectividad, o sea, el potencial emprendedor aplicado a la sustentabilidad, primero como pasa en las ferias de ciencias. Esto nosotros inclusive lo hablamos con Esteban Bullrich, que él ya como ministro de Educación en la ciudad fue verificando que en todas las ferias de ciencia de las escuelas, casi un 40 o más % de los proyectos tenían que ver con sustentabilidad, con temas que tenían que ver con reciclaje, con energías, con todo lo que vimos recién en la presentación anterior. Entonces lo que hay que hacer es elevar eso a que no sea una cuestión opcional o un taller extracurricular o la feria de ciencias, tiene que ser una política. O sea que tenemos que conectar, estimular, promover, dar capacidad y al mismo tiempo invertir fondos para que ese capital semilla pase después a una aceleración que lo lleve a una viabilidad de empresa y que tenga sustentabilidad el emprendedor, y esa capacidad emprendedora hay que multiplicarla. Pero siempre teniendo en cuenta que todo esto está espectacular para reparar la brecha de la asimetría, de la indignidad, que es a través que de la sustentabilidad nosotros podemos reparar la deuda que tenemos. ¿Que cuál es? La sustentabilidad humana. No se puede hablar de la sustentabilidad ni energética, ni de los residuos, ni del ambiente en términos verdes, si no asumimos que la Argentina al día de hoy, por eso digo que esto es política de derechos humanos, no le puede asegurar para ser sustentable en la dignidad de las personas agua potable, cloacas y techo a todos los habitantes. O sea que junto con la innovación tiene que ver el desafío que no es técnico sino ético. Y lo ético hace viable la sustentabilidad, no lo técnico. Nosotros no tenemos limitaciones ni técnicas ni económicas. La primera limitación que tenemos es ética de rumbo del principio de equidad y de justicia social, que empieza por la buena asignación y distribución de recursos, que no pueden ser ni prebendarios ni discrecionales. Tienen que tener que ver, y lo veíamos recién, ¿a usted le parece que en este año 2016 Argentina sale por primera vez a licitar de manera transparente energías renovables? Nosotros que siempre, perdónenme, ¿no? Nosotros que siempre veríamos a nuestros hermanos uruguayos como si fuera una provincia nuestra, tendríamos que cruzar el Río de la Plata a aprender de Uruguay, de las cosas que estamos hablando acá. Entonces esto es lo que habla justamente que no es un tema de tecnología, ni de capacidad, ni de posibilidad, sino de políticas de Estado que surgen del capital innovador de la sociedad civil. Sí, yo siento esa conciencia también con temas del agua. Por ejemplo, la semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo vino especialmente a Buenos Aires a organizar una competición de startups de toda América Latina relacionados con el agua, con premios buenísimos, y está bueno también esa convivencia mundo de la empresa que fomente a grandes empresas. Entregaban premios también, por ejemplo el premio FEMSA del agua junto al BID. Y bueno, hay un estímulo en emprendedores, creo que hay una oportunidad enorme, digo, para todos los que están acá y los que nos siguen por streaming, de emprender y de encontrar hay algo muy importante ahí con las empresas, que también hay una mutación de paradigma de pasar de la responsabilidad social empresarial a lo que se llaman hoy las empresas B, que es que por su propia constitución son socialmente responsables. Exacto. O sea, la responsabilidad social empresarial no puede ser un departamento de marketing, que vos tenés empresas que contaminan. Entonces, si contaminan, pagan y se las clausura. Y después vemos lo de la viabilidad, etcétera. Porque si no tenemos los dobles estándares, que los tenemos, no quiero decir que está resuelto, tenemos los dobles estándares, que empresas premian a los emprendedores y contaminan el ambiente. Ahí es donde debe estar, además de la conciencia cívica, que es muy importante, tiene que estar el Estado. O sea, el Estado no tiene que reemplazar ni a los empresarios ni a los emprendedores, los tiene que sostener. Pero el Estado tiene que estar para premiar y castigar. Y marcar la cancha. Bueno, por eso esperemos con Red Innova, entre otras cosas, poder tener otras discusiones para ver cómo resolvemos algunos temas muy controversiales. Porque si vamos a hablar de energía renovable, vamos a ponernos todos de acuerdo. ¿Qué les parece si hacemos con Red Innova un próximo debate sobre minería, agroindustria, el uso de los recursos naturales
edificación y recursos que se agotan. Porque esos temas que son los más controversiales son donde nos polarizamos, ¿no? En las cosas que van bien les damos visibilidad y en las cosas donde todavía tenemos problemas, cuando digo tenemos problemas es porque nunca nos dimos la oportunidad de discutir seriamente en vez de polarizarnos. Y el aporte tecnológico puede hacer que aquellas cosas que son peligrosas, porque lo son si no se hacen con responsabilidad, correcto, con innovación nos pueden dar valor agregado siempre. Qué buen punto, Sergio. Sí, ojalá vayamos juntos de ese lado de poder llegar a... Depende de ustedes. No, disculpe, ¿no? Depende de ustedes. Nosotros estamos, es así, nosotros los que estamos ahora solamente estamos en una transición para verificar, cosa que hay que verificar, no está garantizado. Y no hablo de la economía, que es lo único que hay que resolver, porque esto es humano, no es argentino, ¿no? O sea, si la economía va a andar bien, todos vamos a estar pum para arriba. Si la economía no arranca, vamos a estar mal. Entonces eso lo hay que resolverlo. Pero esa resolución es coyuntural. Fíjense que siempre que tuvimos crisis económicas, y las resolvimos, nunca fuimos a los temas estructurales. ¿Se entiende, no? O sea, cuando la economía se revierte para un ciclo positivo, toda nuestra conciencia y nuestras inquietudes de temas de principio se anestesia. Entonces ahora tenemos que ver si realmente cuando la economía nos dé la tranquilidad de ir a la profundidad, en vez de hacer la plancha y fugar, nos metemos en profundidad. ¿A dónde nos tenemos que meter? Nosotros no tenemos carreras para la administración pública. Nosotros no tenemos tomadas las posiciones de la alta dirección de la administración pública por concurso. Nosotros no hemos abierto todavía los canales para que sea la sociedad civil y los mejores que sí tienen estímulo y premio en la actividad privada para que tengan las condiciones de querer ofrecerse para la actividad pública. Entonces no hay que verlo como un acto de altruismo ni de heroísmo, hay que verlo como una política de Estado. Entonces, gente que sea emprendedora, ¿qué les parece emprender la nación y el país y hacerse cargo de las políticas públicas? Para que lo que sí se logra en lo privado empiece a resolverse en lo público, que no es de los gobiernos, lo público es de todo y es lo único que asegura bien común. Todos estamos orientados en nuestro propio bienestar y está muy bien, es lícito, es válido y lo tenemos que hacer, pero no hay ningún bien privado ni interés propio que sea sin bien común, no hay sustentabilidad de lo que lícitamente te ganaste con tu propia capacidad. O sea que el bien común es la alícuota mínima imponible para un bienestar que nos dé paz social y prosperidad a todos por igual. Qué bueno, Sergio. En un punto también vos sos un emprendedor social, como decís, decidiste innovar y transformar la realidad desde el Estado y comenzaste con algo que era así de pequeñito como era el PRO en su momento y poco a poco se fueron ganando la confianza de la gente y creo que han tenido un sueño tan grande que entró el sueño de todos los argentinos, ¿no? de esta nueva política. Contame cómo haces para lidiar con tanta incertidumbre, con tantos desafíos en el armado de equipos. Con los diarios. ¿Cómo hago para lidiar con los diarios, no con la incertidumbre? Con los diarios es más complicado todavía. Pero ¿cómo fue todo este proceso y cómo fue tu transformación personal y qué aprendiste? Yo por eso para que los emprendedores aprendan habilidades. Lo comparto, ¿no? Hay una cosa muy importante. Nada de lo que yo hice lo hice ni por Mauricio Macri ni por el PRO. Es importante, yo lo digo bien, con todo el reconocimiento y gratitud que le tengo a Mauricio, por la oportunidad que nos dio a los que entramos, por lo que él hizo y por el PRO, que nos dio la oportunidad porosa y esponjosa a gente que no veníamos de la política de poder participar. Así que yo reconozco todo el mérito y todo el crédito y no quiero ser ni descortés ni desagradecido. Claro, pero esto viene de un recorrido, como vos decís, de la sociedad civil. O sea, no es que un día a mí se me ocurrió, es un camino de 20 años. El primer paso que yo di tuvo que ver con la voladura de la AMIA, no tiene que ver con la política partidaria. Cuando me di cuenta que no me podía quedar en la sinagoga rezando o trabajando ni para mi comunidad, si nosotros no teníamos la mínima garantía de justicia y de memoria que teníamos que preservar, como tantas otras luchas de la sociedad argentina a lo largo de eso. O sea que eso fue una migración, digamos que no se resuelve en una elección, es un camino. Entonces, como los caminos para mí, más que profesionales, con todo lo importante que es la profesión, son vocacionales. Para mí la política partidaria es una vocación, y una vocación de servicio. Pero ese fue mi camino. Por eso yo agradezco esa oportunidad, pero al mismo tiempo particularmente no me confundo. Ni me olvido ni quién soy ni de dónde vengo. Y el cargo es por encargo en un plazo determinado.
Y el poder es para servir y transformar, no para servirse de él. Y eso es fácil decirlo y hay que ver la trazabilidad de la conducta. Por lo tanto, lo mío sigue siendo, te diga, lo mismo que era siempre. Un emprendedor social, te agradezco el cumplido, me gusta. Sí. Y un rabino, que es un maestro, que no deje de ser. Ahora estoy en una situación de alta responsabilidad, cosa que es un honor, pero todo lo que estamos haciendo tiene que ver con la trascendencia, que no es teología, es práctica. Es para mis hijos y Dios mediante para mis nietos. Porque mis abuelos, que se salvaron de ser transformados en cenizas por la Alemania nazi en Europa, tuvieron la oportunidad de tener paz, prosperidad y un futuro para mí, que soy sus nietos, de esas cenizas que se salvaron, pero yo estoy preocupado porque no sé si mis hijos y nietos van a tener las condiciones y las garantías desde el calentamiento global hasta las condiciones de dignidad, que no por tener un bienestar personal yo me puedo quedar tranquilo. Porque si no hay bien común y no hay prosperidad en esta comunidad, en nuestra nación, y no encuentro ningún lugar del mundo mejor para mis hijos que la Argentina, pero la Argentina que todavía tenemos que hacer. Por lo tanto, esta vocación creo que la pueden tener todos los argentinos. Y a nadie hay que pedirle heroísmo ni altruismo. Hay que pedirle la aba parte de lo que pueda aportar para el bien común, en la escala de lo que pueda. Por eso para mí es una alícuota. Esto es bíblico, ¿no? No es de la FIP. Es una alícuota. O sea, uno te agarra a decir un 10% de tu tiempo y tu energía para el bien común y no se lo entregues a nadie, anda vos. No hace falta ni intermediaciones, nada. Uno, en la escala de lo que pueda. Algunos que llegamos a la estructura del Estado tendremos más impacto porque llegamos a esta responsabilidad, pero el que lo hace en la cuadra, el que lo hace en su escuela, el que lo hace en su empresa, el que lo haga en el lugar donde esté, todos tienen una posibilidad de contribuir. Hablando de sustentabilidad, ¿no? Como dicen los chicos, que son sabios. Sí. Después los arruinamos, pero al principio sabios, son sabios. Cerrar, apagar la luz, no tirar basura. Esas pequeñas cosas de este tema que estamos hablando de la política de Estado empiezan la educación de la ejemplaridad. Por suerte, recién lo hablaba con la Red Innova en la entrevista, por suerte sustentabilidad y responsabilidad por el ambiente y todas sus manifestaciones ya viene cargado en el cambio de paradigma del ADN de una nueva generación. O sea, los niños y los jóvenes esto lo tienen claro. Y ahí es donde yo creo que hay que ponderar el término ideológico, que no es la vieja ideología de los mayores, sino las nuevas ideologías de las nuevas generaciones. Sí. Que es ideológico ser responsable y sustentable por el ambiente y nos faltaría la misma responsabilidad por el prójimo que no es el próximo, que también es un hermano solamente por ser humano. Me has transmitido una tranquilidad que me quedaría horas. Gracias por tu inspiración, por la invitación, Sergio. Y sigan innovando, que es lo que necesitamos. Gracias. Vamos a hacer una foto de